Bueno, y continuamos con más de nuestro espacio. Tenemos ahora en la línea telefónica a José Solano. Él es consultor en el área de la sostenibilidad y los saludamos. Buenas tardes, José, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto, encantado, gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo. José, ayer el presidente Gustavo Petro asumió como nuevo presidente de Colombia y tanto en su campaña como en el discurso de toma de posesión le ha dado un gran énfasis al tema ecológico y al tema del desarrollo con sostenibilidad y luchar contra el cambio climático. Yo quería un poco tu análisis, un comentario sobre esto, porque parece muy interesante que con tantos problemas que tiene Colombia y siendo que la asunción de Gustavo Petro marca una diferencia diametralmente opuesta a lo que hasta ahora había sido el poder político en Colombia, llama la atención que Petro le esté dando énfasis a este tema de la ecología como parte de su proyecto como presidente. Entonces quería tu comentario. Sí, excelente, muchas gracias nuevamente por la invitación. Fíjense que mucho podemos aprender del tema de políticas públicas de Colombia en el sentido de su enfoque hacia lo que es el desarrollo sostenible, hacia lo que es lo ecológico, lo económico y lo social, porque al fin y al cabo el desarrollo sostenible es un modelo que busca el equilibrio entre esas dimensiones. Colombia tiene unas políticas públicas muy interesantes en materia climática, en materia de sostenibilidad urbana. Ellos, por ejemplo, tienen un ministerio al que le cambiaron el nombre, por ejemplo, de simplemente Ministerio de Ambiente a Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, incluso con departamentos o direcciones de sostenibilidad específicamente. Entonces, hay mucho camino recorrido ya en Colombia y actualmente se entiende que va a seguir todo este interés, todo este esfuerzo, no solamente por el lado ecológico, sino también por el lado social y económico. La sostenibilidad implica una serie de políticas públicas, una serie de articulación entre lo que es el gobierno, la empresa privada y la sociedad, incluyendo la academia y las instituciones generadoras de conocimiento. Dentro de todos estos temas de la sostenibilidad está el gran tema del cambio climático. Y como mencionaste, la lucha contra el cambio climático no es más que establecer políticas para dos estrategias fundamentales. Una que es la mitigación, que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, y la otra es la adaptación, es decir, esas políticas, esas estrategias, sobre todo en el medio urbano, en el aspecto o en el ámbito social, para adaptarnos a esos cambios de temperatura extremos y a esos eventos extremos también, tanto de lluvia o de sequía, por ejemplo. Ahora, con respecto a el hecho de que un líder político como Petro utilice este tema como parte central de su discurso, ¿cómo tú ves eso? Y también cómo lo ves en cuanto a la relación comercial y de todo tipo que se supone que a partir de ahora volverá a tener Venezuela y Colombia. ¿Cómo tú nos ves a nosotros los venezolanos en este tema del cambio climático? ¿Cómo ves cómo nos ves en relación con estas nuevas políticas que ha dicho Petro que va a desarrollar en Colombia? Ya, bueno, lo primero es que esperamos que sea Petro, sea cualquier político, que en su discurso haya indicado que va a implementar toda una serie de políticas alineadas con la sostenibilidad, con cambio climático. Eso es genial, excelente. La idea es que haya coherencia y consistencia también a lo largo del mandato para justamente implementarlo, ¿no? De manera transparente, de manera coherente y que sea también, pues, medido, demostrado y registrado. Con respecto a las relaciones comerciales con Venezuela, pues, ya era hora de que Colombia y Venezuela sean una de nuevo, porque ya desde lo que es Gran Colombia, ¿no? Hasta nuestros tiempos, pues somos países hermanos y deberíamos siempre ir de la mano. Por eso digo que hay mucho que podemos aprender de las políticas que lleva Colombia en la materia. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela ya se está discutiendo una ley de cambio climático en la Asamblea Nacional,
donde está el enfoque está tanto en mitigación como en adaptación. Fíjese que el cambio climático puede incluso, o dentro de los riesgos que tiene, está la afectación de los cultivos, desde el punto de vista de patrones de siembra y de cosecha. Entonces, y eso puede afectar todo lo que es la cadena productiva de alimentos. Esta ley de cambio climático que se está discutiendo va a permitir justamente desarrollar proyectos, desarrollar estrategias para optar incluso a potenciales financiamientos, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el Fondo para los Países en Vías de Desarrollo, por ejemplo, para abordar las necesidades de tecnología y de innovación que se necesitan en la materia, no solo a nivel agrícola, sino a nivel urbano, a nivel educativo, etcétera. Lo otro es que quería que nos hablaras en relación a lo que está haciendo la comunidad internacional en esta materia de cambio climático, porque uno de los objetivos del milenio, específicamente el objetivo número 13 del milenio, estamos hablando cosas que se analizaron en la ONU en el año 2000, es el desarrollo sostenible y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Han pasado 22 años, se suponía que las metas del milenio se tenían que cumplir para el 2015, han pasado 22 años y pareciera que al mundo le falta demasiado todavía en esta materia y hay deudas muy grandes en este tema. Sí, es un temazo, ¿no? Los objetivos del milenio que se tenía, digamos, que reportar su logro o reportar cuál fue su avance o su progreso en 2015. Eran 8 objetivos, ellos luego se transformaron y se ampliaron a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? De 2015 a 2030. Sí han pasado años, ya nos quedan menos de 8 años para la consecución o para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de 2015 a 2030, ¿no? El objetivo 13, como bien lo indicas, es el de lucha o acción climática. Es un tema muy relevante porque acaba de pasar la COP26, acaba, digamos, de reportarse los avances entre comillas en la materia, porque sí hay deudas en el sentido de la generación, la emisión de gases de efecto invernadero, que justamente lo que están haciendo es aumentar la temperatura media global del planeta y eso está acelerando el cambio climático. Hay discusiones como, por ejemplo, ¿quién es el mayor país emisor de dióxido de carbono equivalente? Bueno, unos dicen que en términos absolutos es China, pero en términos per cápita es Estados Unidos. Luego sigue Rusia, luego sigue India, Japón, etcétera. Pero entonces no es buscar quién emite más, ¿no? Sino que entender que las consecuencias de los riesgos del cambio climático son globales. Hay unos mitos, por ejemplo, ¿no? El cambio climático le falta mucho para que ocurra, o eso solamente va a ocurrir en países desarrollados, o aquí no nos va a afectar, todo lo contrario. Todo lo que implica riesgos de cambio climático tiene consecuencias en todo el planeta y los países más vulnerables son aquellos en vías de desarrollo o aquellos países insulares, porque una de las consecuencias, por ejemplo, es el derretimiento de los polos y eso implica un aumento de la altura media del nivel del mar. Entonces, sí hay deudas en el sentido de comprometerse, porque puede haber políticas, puede haber muchos discursos, puede haber incluso hasta acciones reales, pero sí existe una brecha todavía que cubrir desde el punto de vista de acciones más palpables para esta reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Eso puede afectar directamente las economías de países ya desarrollados o industrializados, que no necesariamente les interesa bajar su producción, ¿no? Bajar su industrialización, porque eso significa cambios económicos, cambios de paradigmas. Sin embargo, hay países que sí están haciéndolo, pero los mayores países emisores necesitan como que sentarse y establecer acciones más reales, ¿no? más efectivas al respecto. Ya, lo otro es que cuando se habla de este tema del cambio climático, aparecen algunos conceptos que no todo el mundo maneja, ¿no? Y yo quisiera que tú los aclararas para efectos también de tener toda información y conocimiento sobre la materia, ¿no? Aparecen conceptos como, por ejemplo, desarrollo sostenible, el mismo concepto de cambio climático y el tema del calentamiento global. Entonces me gustaría que desarrollaras esos conceptos para que, bueno,
que de alguna manera todos sepamos o podamos homogeneizar nuestra información respecto a esto, porque de repente quizás hay gente que puede pensar que cambio climático es lo mismo que calentamiento global o no, o sí. O sea, me gustaría que hablaras un poco de esta nueva terminología que rodea el tema ecológico. Sí, buenísimo, buenísimo. Pues es muy importante ya que el tema todavía no ha calado a nivel educativo, a pesar de que hay muchos esfuerzos. Yo vengo estudiando este tema ya unos 4 o 5 años ya, y a pesar de que pareciera que es nuevo porque está sonando mucho, esto se viene hablando desde los años 70, ¿no? En el 72 salió un libro que se llamó Los límites de crecimiento, y en el 87 se definió con la Comisión Brundtland oficialmente el concepto de desarrollo sostenible. Si buscas el concepto a nivel oficial de manual, de libro, te va a decir que es aquel modelo de desarrollo en el cual hay un equilibrio entre las dimensiones o entre los aspectos sociales, económicos y ambientales para satisfacer las necesidades de nuestra generación sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Pero eso, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, mira, eso es que en la práctica comercial, en la práctica industrial de generación de riqueza, que esa riqueza esté realmente orientada al bienestar, a un auténtico bienestar de la sociedad, de las personas son el centro, y manteniendo un equilibrio con nuestros recursos naturales. Es decir, así es como se debe interpretar lo que es el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de cambio climático es muy interesante porque es normal que uno a veces confunda efecto invernadero con calentamiento global. Lo que pasa es que el calentamiento global, un término que se acuñó también en el 75, investigadores liderados por Wallace Rucker, ellos identificaron que un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera estaba relacionado con aumentos progresivos e incluso con altos y bajos, ¿no? Incrementos y luego había unas disminuciones de la temperatura media global. Y hicieron unos experimentos y lo determinaron. Pero entonces ellos asociaron que el calentamiento global no es más que el aumento de la temperatura media del planeta hasta cierto punto, asociado con los gases de efecto invernadero o la concentración de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. El efecto invernadero no es más que un fenómeno físico, termodinámico, que hace que estos gases que están entre la troposfera y la estratosfera, los gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, por decir los principales, ellos absorben el calor, liberan hacia el espacio, ¿no? Pero eso que entrampan, cuando hay un exceso, devuelven ese calor a la superficie terrestre. Y eso es lo que se entiende como efecto invernadero, sin el cual no podría haber vida en el planeta. Lo que pasa es que el aumento de la emisión de los gases de efecto invernadero por la actividad antropogénica, ¿no? La revolución industrial y todo lo que genera dióxido de carbono o gases de combustión, pues esto lo que ha hecho es acelerar este efecto invernadero, devolviendo o entrampando devolviendo más calor hacia la superficie terrestre, y eso lo que está haciendo es acelerar un cambio climático, porque nuestro planeta a lo largo de su historia geológica, en la orden de magnitud de milenios, estamos hablando, ha habido cambios climáticos, ha habido eras de hielo y calentamiento. Hay quienes sostienen que ya íbamos a una era de calentamiento. Lo que pasa es que el exceso de dióxido de carbono que está acumulado en la atmósfera, que tiene por lo menos una vida media de 100 años, que va a estar absorbiendo y devolviendo calor, está acelerando este calentamiento, lo que está originando pues un cambio climático antes de tiempo. Entonces, así se relacionan estos términos. Ya. Bueno, te quiero agradecer que hayas estado, disculpa, que hayas estado con nosotros, disculpa, que hayas estado con nosotros y que nos haya brindado toda esta información tan importante sobre el tema del cambio climático. José, muchas gracias. Muchas gracias a usted, encantado. Gracias. Amigos, era José Solano, él es consultor en sostenibilidad, con quien estábamos conversando. Hacemos una pausa ya.